¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a Vis a Vis. Como todos los viernes, yo les acompaño con el desarrollo de las entrevistas y también de la información. Bueno, contándoles que el día de ayer hubo muchísima expectativa entre los ciudadanos, los medios de comunicación e incluso los mismos políticos, quienes están disputándose pues de su sillón en Carondelet entre Luisa González y Daniel Noboa, puesto que hasta el día de ayer, a horas de la tarde, no había una sola encuestadora que devele cómo avanzan los datos de cara al siguiente proceso electoral. Hoy ya no se pueden develar los resultados de estas encuestas, pero sí puedo decirles que en horas de la noche recién se develaron los números. Números que hoy por hoy no voy a decir las cantidades exactas, pero estarían dando un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa. Lo que quiere decir que esta próxima semana, lo que quiere decir que este fin de semana, hasta el próximo día jueves que finaliza la campaña electoral, se vienen días claves para Daniel Noboa y para Luisa González rumbo a Carondelet. Una semana van a tener los dos candidatos para cambiar completamente pues su esquema de campaña, sus propuestas de gobierno, hacerlas conocer mucho más a los ciudadanos, y esto en medio pues de decisiones que está tomando Estados Unidos que pueden afectar al sector exportador, como es que justamente nos hayan impuesto aranceles a nosotros como Ecuador y a muchos países del mundo que tienen comercio directo con Estados Unidos. Así que vamos a estar viendo cuáles son también estas propuestas, o qué podría incluso decir la misma candidata Luisa González de qué nuevos países podrían estar de acuerdo con nosotros para poder tener acercamientos como un posible TLC o posibles acuerdos de comercio para poder de alguna manera subsanar, digamos, de este 10% que nos acaba de poner Estados Unidos. Así que bueno, vamos a estar conversando justamente sobre este tema el día de hoy, pero también es importante conocer cuáles son las propuestas de los candidatos en materia de seguridad. A casi una semana y unos días más de estas próximas elecciones no nos queda claro qué va a pasar con este tema. Lo que sí podemos decirles es que Estados Unidos sí está interesado en poder cooperar con nuestro país para poder justamente darnos mayor seguridad y poder declarar tal vez a los terroristas que están en nuestro país como grupos terroristas, criminales y demás. Vamos viendo cómo esta semana incluso salió a la luz la noticia de alias Fito, en donde también está siendo buscado por los Estados Unidos, por lo cual se lo podría extraditar. Y vamos a estar profundizando, ya Denise Salazar nos va a contar más detalles sobre esta reunión que tuvieron los ministros de Defensa y del Interior con algunos funcionarios de Estados Unidos de cara pues a justamente estas propuestas de seguridad que necesita nuestro país. Ya se hablaba también el ministro de Defensa que en esta próxima semana llegará el equipo de Blackwater, que son estos militares estadounidenses. ¿Qué va a pasar con esta base de Manta que más allá de tener una aprobación constitucional, al parecer ya existen incluso planos para poder construir edificaciones para que puedan estar allí militares estadounidenses? Ya vemos que se está cocinando y bastante rápido estos acuerdos con el país norteamericano. Y también, pues bueno, ustedes ya saben, no van a poder ir a votar con el celular en mano para las próximas elecciones. Y eso es algo que lo avala la Corte Constitucional. Así que estaremos hablando sobre este tema. El día de ayer emite un comunicado a la Corte, un comunicado que de alguna manera termina siendo bastante ambiguo, porque dice que el voto es completamente secreto, pero que tampoco, digamos, va a haber una infracción electoral muy grave al momento de llevar el celular porque termina siendo inconstitucional. ¿Qué pasa con estas ambigüedades? Estaremos conversando el día de hoy sobre este tema con Javier Palacios, así que le invitamos a que nos acompañe en el desarrollo de la información en este cierre de semana. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Amigas y amigos, cerramos ya esta semana con novedades en el campo electoral, y es que ¿qué pasó el día de ayer en Chimborazo? Precisamente nos preguntamos a esta hora a quién realmente está apoyando el movimiento indígena, y es que ayer uno de los líderes de este movimiento político apareció junto a Daniel Noboa. Precisamente se trata de Fernando Guamán. Él es el presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo y fue quien enfrentó en una reunión de la CONAIE directamente a Leonidas Issa por el intento y ya el anuncio de apoyar a Luisa González. Veamos lo que se vivió ayer en este marco de campaña donde el presidente Daniel Noboa recorre la Sierra Centro y también la Sierra Sur. Quiero recalcar también la valentía del compañero Guamán, porque ha levantado su voz cuando nos han querido engañar al pueblo, a decir de que el movimiento indígena está con Luisa González, y eso no es una verdad. Simplemente hemos sostenido una decisión que ha tomado las bases, las comunidades, porque no queremos ya vivir en un gobierno que nos persiguió, que nos encarceló, que nos humilló, que con sus políticas nos ha minimizado como pueblos y nacionalidades.
Todo esto sucede en la misma semana cuando Pachacutic anunciaba su apoyo a Luisa González. Sin embargo, el principal líder de la CONAIE, Leonidas Issa, no apareció presencialmente en esta convención que se realizó este día domingo, el pasado domingo. Pero cambiamos de información y nos vamos al ámbito de seguridad. Y nuevamente Estados Unidos esta semana ha hecho noticia en nuestro país. Los ministros de seguridad, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y también el ministro del Interior John Reinberg, concretaron acuerdos importantes durante su viaje a Estados Unidos. Según contaron, se consiguió el apoyo y la dotación de recursos para el gobierno del presidente Daniel Noboa en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Veamos las reuniones importantes que tuvieron en el país norteamericano. Nos encontramos aquí en Washington para una visita oficial gracias a las excelentes relaciones que existen entre el gobierno del presidente Daniel Noboa y el gobierno del presidente Trump para tratar temas de seguridad y defensa. Hemos mantenido reuniones con el congresista Mario Díaz Balart, con el Departamento Antinarcóticos, el Departamento de Control de Fronteras y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y hemos conseguido el apoyo y la alocación de recursos para el gobierno del presidente Daniel Noboa en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Para conversar sobre este tema está conectado de manera telemática con nosotros Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quien quiero darle la bienvenida esta mañana y preguntarle cómo ve estos acercamientos que está teniendo este gobierno principalmente con los Estados Unidos. Por lo menos desde que yo tengo memoria y estoy en el periodismo, que ya son más de 12 años, definitivamente nunca he visto un acercamiento, digamos, ya consolidado con altos mandos justamente de este país norteamericano para combatir la inseguridad que hay en nuestro país. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Paco. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que esto es lo que debería suceder en cualquier país que sea racionalmente conducido. Ustedes recordarán que había hasta el año 2008 relaciones de esta naturaleza con los Estados Unidos, que se trabajaba conjuntamente en el tema de la inteligencia, que funcionaba el FOL de Manta, que habían acuerdos con la embajada norteamericana y las cosas funcionaban bastante bien en cuanto al control de la seguridad y el combate a este mal del siglo que es el crimen organizado. Ahora bien, si no se hubiesen tomado medidas erradas, equivocadas, torpes como las que se tomaron, suspender todas las relaciones de cooperación con los Estados Unidos, sacar al FOL de Manta, crear normas constitucionales abriendo el Ecuador a la ciudadanía universal, lo que hizo que se convierta en una plataforma simplemente en la que estaban actuando los criminales de todo el mundo. Si no hubiese pasado eso y si no hubiese habido la cooptación de parte del Estado por el crimen organizado, seguramente este país seguiría teniendo las pautas de un país de mucha seguridad comparado con sus vecinos. Se hizo todo al revés. En lugar de buscar este alineamiento, recuerden, ustedes estaba presidente Obama, un presidente socialdemócrata, un presidente que se había abierto a retomar relaciones con Cuba, en fin, pero con una política tonta, ridícula. Se les ocurrió que el alineamiento tenía que ser con Chávez, con Irán, en fin, y vea usted a dónde nos llevó una mala política internacional. Hoy se están haciendo las cosas como se deben hacer, reconociendo que el crimen organizado transnacional solamente puede ser combatido con sistemas de cooperación en seguridad entre todos los países. Los Sin duda. La demanda, Europa, Estados Unidos, los de la oferta, Colombia, Perú, en fin, estamos haciendo lo correcto y espero que podamos seguir en ese mismo camino. Justamente a eso me iba. Nos queda claro entonces que, digamos, el principal socio en estos momentos en materia de seguridad para Ecuador sería Estados Unidos, y vemos que con la compra de fusiles, esta reunión que han tenido con altos funcionarios, pues nuestros ministros de Defensa y del Interior, habla de justamente esa cooperación estadounidense. Pero por otra parte, ¿a usted le queda claro cuáles son las propuestas en materia de seguridad de parte de la candidata del correísmo? Bueno, mire, hay términos que uno debe escuchar, no se necesita prejuzgar, simplemente
una candidata que reconoce la dictadura de Maduro. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo mismo, fraude electoral permanente. Son de esa línea. Una candidata, pero que reconoce la dictadura de Maduro, fruto de un fraude monumental. Una persona cuyos verdaderos jefes, los líderes de ella, se reúnen en la radio y en los canales de televisión rusos para hablar claramente sobre la inconveniencia de la dolarización. Bueno, aquí no cabe duda que esa es una propuesta nefasta, que vamos a volver a lo de antes. No se olviden, por favor, cómo el presidente Correa, desde el primer día, comenzó a debilitar a Fuerzas Armadas, a crear estos famosos CDRs, que son los que venían con mis armas de construcción casera en las 2 invasiones que sufrimos los quiteños, que recibieron 10.000 fusiles de China para armar sus milicias, lo que no pudieron hacerlo, por supuesto, porque se les encontró con las manos en la masa en el proceso. Entonces aquí no estamos hablando de cómo va a ser la seguridad en un gobierno democrático y en otro gobierno democrático. Gana Febres Cordero o gana Borja. No, aquí estamos hablando entre democracia y madurismo. Ya sabemos cuál será el alineamiento que van a tener nuevamente, posiblemente, seguramente, con Irán y con toda la línea anti-norteamericana, porque esa es la esencia de su ideología. Ahora, no hay para qué engañarnos. Claro, nos queda claro en todo caso cuál sería la línea política que está manejando hoy por hoy el correísmo de alguna manera, pero también yo quisiera abordar desde la profundidad este anuncio que sacó a la luz pues CNN sobre los posibles planos de lo que podría ser una base de Manta. Ahora, ¿qué diferencias claves usted encuentra entre este gobierno a el 2009, cuando estuvo ya la base de Manta, hasta el 2009 que estuvo la base de Manta en nuestro país? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias, tomando en cuenta que ya vivimos momentos mucho más álgidos, que el crimen organizado se ha tomado en nuestro país? ¿Cuáles van a ser esas diferencias? Porque de alguna manera no estaba tan penetrado el crimen organizado en aquella época como ya casi 15 años después. Bueno, mire, en seguridad hay un principio, lo esencial es la prevención. En esa época se hacía prevención porque el mal no era tan grande. Hoy estamos con la enfermedad total y tenemos que combatirla con todos los medios del Estado. Pero para eso hay que tener claridad sobre el alineamiento político de quién gane la presidencia. Si van a ganar nuevamente aquellos que llegaron al poder con financiamiento de las FARC, por ejemplo, no podemos esperar una actitud diferente a la que ya tuvieron. Si entonces era importante la relación internacional, no solo con Estados Unidos, también con Europa, y por supuesto, algo que hay que hacer y con urgencia es enfrentar en el área andina, con un plan común para el área andina, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros policías, porque tenemos entendido que van a venir militares, que van a capacitar a nuestros uniformados. ¿Hasta qué punto va a poder también actuar, digamos, nuestros uniformados frente a esta cooperación externa? Mire, yo le puedo decir, porque todavía doy clases de geopolítica, de geoestrategia, a los coroneles, a los capitanes de navío. Tenemos unas Fuerzas Armadas competentes, una formación sobresaliente, un modelo educativo del primer mundo. Tanto las tropas como los oficiales ecuatorianos tienen un altísimo estándar en formación en temas de seguridad. La mayoría de los oficiales en los grados de tenientes, coroneles, tienen maestrías, doctorados en temas de seguridad. Pero son los medios que hay que adquirir, porque en educación no se ha perdido el ritmo en Fuerzas Armadas, ¿no? En formación, en perfeccionamiento. Pero necesitamos medios tecnológicos, medios financieros, porque no puede combatir a la amenaza más rica
del Pero es mundo, decir, porque tiene plata en exceso. pero es decir, me quiero ir al punto de, es decir, digamos, nuestros mandantes deberían llegar a los acuerdos en cooperación internacional a decir, hasta aquí viene, digamos, el aprendizaje que ustedes van a dar a nuestros militares, a nuestros uniformados, y del resto usted ha dicho bien que nuestras Fuerzas Armadas son muy competentes y ya dependerá del trabajo de cada uno de ellos para combatir al crimen organizado. Claro, lo que necesitamos es recursos, necesitamos medios. ¿Y eso quién tiene? Tiene los Estados Unidos, tiene Europa. Porque vuelvo a decirle, no nos van a enseñar nada. Nuestros propios oficiales han estado en Colombia, capitanes, tenientes, mayores, participando de la lucha que allí se da, viendo lo que hay que hacer, aprendiendo de los propios errores de los colombianos. O sea, no es que no sepamos lo que hay que hacer, también otra cosa, que los presidentes tienen que oír a los que saben. Porque ¿qué ha pasado anteriormente? ¿No? Que muchas veces se actúa populistamente, se actúa para darle gusto a la masa y no siguiendo planes con una doctrina clara, con sistemas claros. Hoy tenemos una oportunidad. Se han hecho bien las cosas, se han atacado los centros de gravedad, como es, por supuesto, el haberles quitado las cárceles que eran sus centros de comando y control. Se ha abierto las puertas a la cooperación con los Estados Unidos. Estamos haciendo bien las cosas, sí podemos hacerlas mucho mejor, pero la alternativa de poder hacerlas mejor solamente va por una de las dos opciones que tomemos en las urnas el domingo 13. Ahora, hablemos un poco sobre también esta venta que se anunció durante esta semana de fusiles M4A1 por $64 millones. Se aprueba esta venta, ¿no? Se aprueba, todavía tienen que llegar a ciertos acuerdos con el proveedor. ¿Usted cree que nuestro país en estos momentos está, digamos, éticamente preparado también para asumir una militarización de su seguridad interna? Mire, el país es una cosa, las Fuerzas Armadas y la policía son otra cosa. Si es que no somos capaces de convertir la seguridad en un objetivo nacional, como era con el Perú, ¿no es cierto? Ahí no había izquierdas, derechas, era una sola voluntad nacional, un luchando solo por el territorio objetivo nacional. Eso es lo que necesitamos. Pero mire, ¿qué hay que hacer entonces para salir de esto? Primero, convertir la seguridad en un tema de Estado, no convertirlo en un tema de disputa politiquera de elecciones. Segundo, sanear el aparato estatal que todavía está tomado en algunos sectores por el narcotráfico, especialmente en el judicial. Tercero, proteger a las Fuerzas Armadas y a la policía a través de un sistema de contrainteligencia y control interno poderoso de ser cooptados, porque los criminales no quieren combatir al Estado, quieren cooptar, quieren tener militares propios, policías propios, jueces propios, políticos propios que ya los tienen. Entonces, como verá, tenemos necesidad de una política de Estado consistente, que no cambie cada 4 años, porque esta lucha no es una lucha de 4 años, es una lucha de larga duración, como veo y ven ustedes en México o en Colombia. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, yo le quería también preguntar un poco más allá de este tema, ¿qué hizo, por ejemplo, El Salvador? Porque siempre lo tomamos en ejemplo a este país que es bastante cercano a nosotros. ¿Qué tipo de cooperación tuvo? ¿Cómo hizo, digamos, Nayib Bukele para no entregar completamente su país a cambio de justamente poder tener el orden de las cárceles y tener orden también en las calles? Porque dio un cambio completamente radical este país con la llegada de este mandatario. ¿Qué hizo? Porque justamente es lo que digo, Salvador es El Salvador, no tuvo que venderse el país a ningún otro estado para poder combatir el crimen organizado, que es el temor que tienen en medio de justamente asuntos políticos. Mire, no hay cómo aprender mecánicamente de otros países. El Salvador tiene una historia. En El Salvador, en la Guerra Fría, en la guerra antisubversiva, murieron 100.000 personas, combatieron 10 años. Ahí ellos son fruto de esta historia que nosotros felizmente no hemos tenido. Allí combatieron 10 años, tuvo 100.000 muertos. Ahí estuvieron los Estados Unidos con helicópteros, una guerra, y solo se terminó esa guerra cuando la propia Sudamérica intervino para la paz en Centroamérica. Yo participé en esa paz, era jefe del Comando Conjunto. Estuve allí dando conferencias a los militares de todos los grados sobre Fuerzas Armadas y democracia, Fuerzas Armadas y relaciones cívico-militares, porque el Ecuador era un ejemplo en eso. No porque yo era Paco Moncayo,
porque el Ecuador es un ejemplo en eso. Entonces, el caso de El Salvador es un caso sui generis, específico. Veo que muchos se disfrazan de Bukeles y hacen el ridículo sin saber que el caso del Ecuador, no sé, la solución para el Ecuador no es copiar a Bukele ni copiar, tenemos nosotros mismos que darnos la solución que podemos dárnosla, porque sí somos capaces de hacerlo. Den a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los medios, limpien a la política de la infiltración del narcotráfico, porque si están los políticos trabajando en la asamblea, si están trabajando para el crimen organizado, ¿cómo puede el país luchar? Limpien a la función judicial, que todavía está contaminada, y tomen medidas de prevención para evitar que vuelva a penetrar el narcotráfico en el Estado. Eso es lo que hay que hacer. Qué importante lo que usted me acaba de decir. ¿Sabe por qué? Porque mucho se habla de lo que puede pasar en las cárceles, mucho se habla de cómo fortalecer a los militares, pero ¿qué pasa con otras instituciones del Estado en donde también existen ciertos elementos que son contaminantes para justamente poder tener una política mucho más transparente? Quiere decir que Estados Unidos también podría cooperar en esta limpieza de la justicia que necesita nuestro país, que va justamente de la mano para poder tener un control incluso de las cárceles y demás. Claro, por supuesto. Mire, ¿qué habría sido de impunidad a la corrupción si los Estados Unidos no juzgase a los actores claves del correísmo en ese campo, como al excontralor Poli? Poli estaría paseándose, de no ser porque los Estados Unidos lo sancionó. Mire cuántas personas que aquí han salido impugnes por una justicia contaminada, allá están presos, están enjuiciados. Nosotros aquí no estamos ya en la Guerra Fría, ya no hay la Unión Soviética, ¿no? Para que como el Faro Vive, que era otro escenario, pudiese alinearse. Si la Unión Soviética ya no hay, es porque el modelo de ellos es un fracaso. Volver a ese modelo es una torpeza. Entonces, estamos en una época distinta. Yankees go home estaba bien para los años 60. Estamos en el 2025. Estas ideas retrógradas. Además, hasta me parece insultante cuando dicen que son socialistas. Esas son bandas delincuenciales politiqueras. Socialismo era otra cosa. Nobles ideales, humanismo. No hay que caer en los engaños. No volvamos a ese pasado nefasto, pero también la respuesta desde la otra línea tiene que ser distinta. Tenemos que combatir el hambre. Usted ha dicho algo súper importante que se me vino a la cabeza, que salió esta noticia hace unas pocas semanas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana, quien ya ha pedido también cooperación a los Estados Unidos para que pueda haber más transparencia dentro del organismo. Y creo que esa cooperación tiene que ser también clave en medio de que ya se va a escoger a un nuevo fiscal general. Por ejemplo, debería haber cooperación en todas estas instituciones que son claves para combatir el narcoterrorismo. Claro, mire usted, lo que hay que hacer, si gana Noboa, que esperamos que así sea, hay que acabar con este consejo. Créame, ese es uno de los mecanismos chavistas. El presidente ya lo ha dicho que sí, ¿no? Para hacer lo que hicieron. Mire, yo estuve en Venezuela cuando era alcalde. Yo era presidente mundial de los alcaldes y estaba en una visita a Venezuela y visité algunas alcaldías, chavistas y no chavistas. En las alcaldías no chavistas no había alcalde casi. Había la alcaldía, había los concejales, pero había el Consejo de Participación Ciudadana, que eran los chavistas que se organizaban en un cuarto de guerra y eran los que verdaderamente mandaban en ese cantón. Ese es el modelo vertical, autoritario, propio de una visión obsoleta, caduca y superada, que solo gente de muy mala intención o de una torpeza intelectual enorme pueden creer que sea aplicable al mundo del 2025. Necesitamos también regenerar la política. Necesitamos volver a tener un sistema político racional. ¿Cómo puedes, vea usted, 16 candidatos? Entre todos no hacen 5% de la población.
también el sistema político fue totalmente degenerado. Hay que hacer tanto por este país. Hay que hacerlo y debemos hacerlo. Podemos hacerlo, pero debemos ir por la línea correcta. Hay que defender especialmente es la democracia, no a Noboa, no a nadie con nombre y apellido, a un sistema democrático con todos los valores por los que ha luchado la humanidad a lo largo de la historia y que ha demostrado ser el camino por donde mejor se pueden solucionar los grandes problemas que afectan al pueblo, como son los que he dicho hace pocos instantes. Ahora termino con esto. ¿Cómo vio esta noticia de que Estados Unidos también estaría buscando a Fito? Nuevamente habla de que Estados Unidos está colaborando con Ecuador en materia de seguridad y podría ser uno de los países a los que pueda ser extraditado de ser capturado el líder de la banda criminal Los Choneros. Vuelvo a decir, ¿no? Esta es una lucha común. Fito no es un enemigo del Ecuador, es un enemigo de la seguridad del mundo. Estos criminales que aquí han operado, no operan por una capacidad autónoma de decisión. Estos son simples instrumentos, herramientas de los grandes centros de poder que son las mafias italianas, los cárteles mexicanos, las mafias albanesas, el Tren de Aragua venezolano, el Comando Capital brasilero. Aquí los que están son los sargentos, no porque esté hablando mal de los grados, sino porque ese es el nivel de los que aquí operan. Los verdaderos centros de mando y control no están aquí en el Ecuador. Por eso mismo, si se quiere atacar al crimen organizado, hay que atacar a los centros de mando y control, y eso solo se puede hacer si Europa, si los Estados Unidos, si las potencias asumen su responsabilidad en esta lucha. Me quedo con eso, general. Quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos, también por compartir sus criterios respecto pues a estos temas en materia de seguridad. Sabemos que tiene que haber una evolución muy grande y una gran diferenciación, que creo que esa parte fue clave. ¿Cuál va a ser esa diferencia entre el 2009 y este 2025 y los próximos años que se vengan por delante? Si es que llega a haber una base de Manta, si es que llega a haber esta cooperación militar con los Estados Unidos, ahora hay mucha más tecnología, tiene que haber más capacitación y tenemos que darle frente a un problema que está quejando a todos los ecuatorianos, a todos los negocios, la permeabilidad del crimen organizado en nuestro país. Y sin duda, yo lo veo con muy buenos ojos que funcionarios de nuestro país se estén reuniendo con altos funcionarios de los Estados Unidos. Eso habla del interés que hay por combatir la delincuencia que hay en el Ecuador. Solos no podemos, ya nos dimos cuenta de que solo no podemos, así que necesitamos de esta cooperación internacional. Y si más países se suman a esta ayuda conjunta, será muchísimo más positivo para que así los delincuentes se den cuenta de que en algún día se les va a acabar su festín. Tus conclusiones son mejores que toda mi intervención. Le felicito y le agradezco por haberme invitado. Le agradezco mucho a usted también. Gracias por compartir sus criterios con nosotros. Que tenga un excelente día. Igual. Denis, tú continúas con más. Así es, tenemos más para ustedes, es momento de recomendaciones. Todos unidos por una democracia multicolor. Este 13 de abril ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta. Más información en www.cne.gov.es. Y además, pronto la salud que mereces estará a tu alcance. El Hospital de la Ruralidad en el Valle está en camino con una moderna infraestructura, servicios de salud de calidad para tu bienestar. Estamos comprometidos a brindarte atención accesible y cercana. Y cambiamos de información y les quiero comentar lo que sucedía el día de ayer en la Amazonías. 6 personas fueron aprehendidas la madrugada del 3 de abril en Chuchufindi. Fueron señaladas por robar 21 equipos eléctricos en la estación Pimampiro, bloque 60 del Campo Sacha. Los detenidos fueron ubicados por militares, quienes recuperaron el material robado, evitando un perjuicio de casi $1 millón. Los sujetos entraron al campo y amarraron al guardia de seguridad. Luego se llevaron los equipos eléctricos en 4 camiones que fueron ubicados en Chuchufindi, luego del operativo militar que vemos en este momento en imágenes. Esto es lo que sucedía el día de ayer, pero afortunadamente las autoridades actuaron de manera inmediata y lograron truncar este robo y también detener a 6 personas implicadas en este hecho que ocurría en el Campo Sacha, precisamente que era noticia días pasados
por su concesión. En otras noticias, y para dar paso a la siguiente entrevista, les quiero comentar que la Corte Constitucional ayer se pronunció en torno a lo que dijo el CNE por el uso de celulares en las urnas. Según la resolución de la Corte, a 10 días de las elecciones, al fin se pronunció y dejó en firme esta prohibición. Pero, ¿qué más dice la resolución de la Corte y cómo podríamos entenderle? Ya que también señaló que esta prohibición no debe entenderse como un requisito ni como una condición adicional para ejercer el derecho al voto, ni constituir un obstáculo para que el sufragio se ejerza de manera libre y secreta. Veamos lo que dicen los expertos. Así es, y bueno, a mi criterio el comunicado, yo siendo comunicadora, se me hizo bastante difícil interpretarlo, porque creo que tenía muchísimas palabras un poco complicadas de entender, era un comunicado completamente jurídico y la gente tiene que profundizar y tiene que entender qué está pasando. Así que para eso quiero agradecerle muchísimo a Javier Palacios, él es abogado constitucionalista y está junto a nosotros, y quiero que me diga en realidad, ¿cómo interpreta usted este comunicado de la Corte? ¿De alguna manera avala esta propuesta del gobierno, avala esta propuesta del Consejo Nacional Electoral? Y digo del gobierno porque esta propuesta vino justamente pues encaminado por el ministro de gobierno, pues José de la Gasca, el mismo presidente Daniel Noboa, quienes decían que la gente está siendo amenazada por ir a acudir con su celular y tomar pues una foto del voto. Así que, ¿cómo interpreta usted este comunicado en palabras que la gente lo puede realmente entender? Buenos días, Carla, qué gusto compartir con usted. A ver, si el comunicado de la Corte es bastante abstracto y muy técnico. Sí. Me parece que la Corte versus lo que resuelve en contraposición con su comunicado, hay una distancia. ¿Qué dice la Corte Constitucional o qué quiso decir la Corte Constitucional? Es, no puede usted tomar fotografía del voto cuando está en el ánfora, cuando está en el ejercicio mismo del sufragio, no puede tomar la fotografía. Esto, en términos de la Corte, es una medida constitucional. Y lo que la Corte le exhorta al CNE es, si inicias algún proceso sancionatorio por alguien que intenta tomar una fotografía, debes respetar los principios legales. Esta es la parte más ambigua de la decisión de la Corte, porque la Corte no termina... Es que constitucionalmente esto no está avalado, pues entonces justamente ahí hay un vicio que la gente no entiende. Sí, a ver, yo creo que se generó mucha discusión sobre este tema del CNE y que creo que la Corte en parte aclara, pero en parte confunde. O deja en el limbo más que confunde. ¿En qué creo que aclara? La Corte lo que aclara es, ¿el CNE puede emitir medidas que regulen el proceso electoral operativas? Sí, lo puede hacer. O sea, ¿el CNE puede regular que en un recinto no ingrese yo a tomar una fotografía? Sí. ¿Esto anula mi derecho al voto? No anula mi derecho al voto, porque si yo después de sufragar quiero salir a los cuatro vientos a decirle por quién voté, lo puedo hacer. Lo único que le está diciendo el CNE es, al momento en el que esté en el ánfora, usted no puede sacar su teléfono y fotografiar. Puede luego mencionar por quién ha votado de la forma que quiera, pero no el tema del celular. Ahí voy a hacer una pausa, porque incluso por eso mismo es que tanto Luisa González como Daniel Noboa podrán, después de ejercer su derecho al voto, mostrar incluso su papeleta, que es algo bastante tradicional que se hace en todas las elecciones. Así es. De hecho, el ciudadano puede también coger y si quiere sacar exhibir por quién ha votado. Eso no es una prohibición. El ciudadano elige, así como el candidato a la presidencia elige, en publicitar su voto. La restricción es que en el ánfora nos saquemos el teléfono y lanzamos una fotografía. Esa es la restricción que tiene el CNE. A ver, ¿usted cómo lo ve? ¿Como una restricción o como una garantía? Después del comunicado de la Corte, ¿cómo ve usted esta decisión jurídicamente? A ver, yo creo que puede constituir una garantía de la libertad del elector, ¿no? O sea, hay informes, entiendo, de la Policía Nacional y de Inteligencia Militar que parecerían sugerir que hay personas que sí van coaccionadas para que el momento mismo del voto saquen una fotografía. Yo no creo que sí sirve como un mecanismo de garantía. No creo que coarte o limite el derecho al voto. En todo caso, puede ser una medida, si quiere, de disgusto de ciertas personas, pero en mi opinión lo que sí no creo es que el hecho de no permitirme tomar la fotografía me anule o restrinja mi derecho al voto. Yo no creo que eso incide en el derecho al voto. Distinto es el caso en el que se quiera hacer un proceso a oscuras, en el que no haya control electoral, que ahí sí puede existir eso, pero esta regulación no alcanza esto. De hecho, esta regulación les permite a todos quienes están en control electoral tener sus teléfonos para hacer el cómputo, el registro. Pero ojo, para después, o sea, ¿qué va a pasar con la gente que está en la mesa? Yo tengo entendido que según también el comunicado de la Corte avala que los miembros de mesa no tengan tampoco celular.
A ver, la Corte se pronuncia sobre todo respecto al artículo 1 de la resolución del CNE, que es lo que impugnaron en la acción de inconstitucionalidad, y la Corte lo que termina analizando es respecto al derecho al voto. Es decir, si obstaculizaba o no obstaculizaba el derecho al voto la restricción que pone el CNE, que lo tomemos como garantía, como medida de protección, como sea. Eso es lo que la Corte analizó y sobre eso la Corte se pronuncia. Pero en todo caso, igual existe control electoral y las personas que están ahí suscriben y hacen un acta. O sea, si alguien intentare falsear una acta física o electrónicamente, puede cometer hasta un delito electoral y esto tendría que ser objeto de denuncia. Pero es que ahí vienen esas ambigüedades. Por ejemplo, digamos, dicen que uno de los miembros de la mesa va a poder notificar a quien tome la fotografía. Ahora, el momento que le notifican, ¿cuál va a ser la sanción? Eso es lo que a mí también no me ha quedado claro. ¿Cuál va a ser esa sanción? Porque, digamos, esto va directamente al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Es una multa económica? A ver, ahí... Porque vivimos, perdón que lo diga así, pero vivimos un momento tan complejo. Se develaron ayer los resultados de las encuestas, que si es que solamente es una sanción electoral, pueden comprar también de la misma manera el voto. Así es. La sentencia de la Corte sobre este punto yo creo que deja un poco en el limbo. La Corte no se pronuncia sobre las sanciones que están ni siquiera en el reglamento que se impugna, sino en el protocolo, que ahí se incorpora las sanciones del CNE. En mi opinión, el CNE no tiene competencia para regular sanciones a través de normas infralegales. Yo creo que esto es un exceso del CNE y sobre todo una desproporcionalidad en la sanción que están imponiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto creo que llega hasta más de $32,000. Y llegar a votar en estado de ebriedad o con algunos traguitos encima no es digamos una penalidad tan alta como tomar una foto, o sea, es algo completamente ambiguo. Es desproporcionado. Ni siquiera cuando se le sancionó, por ejemplo, al alcalde de Quito llegó una sanción equivalente a $32,000, sino $9,000. 12,000 no era el del TC, 12,000 me parece que era. Igual, imagínate, $20,000 menos de lo que podía ser un ciudadano por tomar la fotografía. Ahí me parece que hay una desproporción, me parece que la Corte en eso deja en el limbo, prefiere no pronunciarse y hacer un exhorto genérico al CNE, que lo lógico era que la Corte, más allá de un tema operativo del celular, se pronuncie sobre las sanciones. Lo que sí es importante, y que creo que esto la Corte sí deja en claro, es el hecho de que yo lleve mi teléfono celular no es una restricción para el ejercicio del voto. Es decir, el miembro de la Junta Receptora no me puede decir, deme el celular para que usted vaya y ejerza el derecho al voto, porque no es un requisito para votar. Constitucionalmente yo no tengo ese requisito. Quedará en que si alguien le encuentra tomando una fotografía, le entreguen la boleta y esta boleta de inicio a un procedimiento ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ahí voy, y así, ¿cómo va a ser juzgado ahí? Y ahí el Tribunal ¿Cómo comprobarlo? ¿Cómo de alguna manera profundizar en la multa que podría llegar hasta los $32,000, que es lo que hablamos? Ahí, en mi opinión, la Corte dejó una puerta muy abierta a que quede a discreción del Tribunal Contencioso Electoral, porque la Corte no se pronunció específicamente sobre el tema de la sanción. Además, no es lo mismo, pues, y ponerle una multa, como hablábamos del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a alguien que es político, que tal vez pueda tener los recursos para poder pagar una multa, a alguien que tal vez incluso ni siquiera ve noticias, que puede realmente suceder y puede llevarse una multa de $32,000. Así es, y teniendo en cuenta que además la Corte manda a socializar en menos de 10 días previo a las elecciones la resolución, ¿no? Me parece que en eso es un error. Yo creo que la Corte tuvo que ser, para bien o para mal, clara. Hay gente súper desconectada. Por supuesto. Nosotros porque estamos en el círculo rojo y estamos todo el tiempo conversando del tema y estamos al día. Pero hay gente que está sufriendo en estos momentos catástrofes naturales, que ni siquiera puede tener un aparato electrónico para poderse informar de aquello, y lastimosamente va y vota y comete el error de tomar tal vez una fotografía y puede llevarse una multa tan alta que no es justamente multas que también se les da a políticos. Así es absolutamente desproporcionado. Yo puedo entender el móvil que tuvo el CNE para esto. Creo que todos buscamos que el proceso electoral sea lo más transparente y libre posible, pero medidas de este tipo son absolutamente desproporcionadas. Nos están escribiendo en nuestras redes sociales y por aquí, por ejemplo, dicen, sería bueno que aclaren cómo va a ser el momento en el que uno ingresa con el celular. ¿Desde qué momento pues uno no tiene que ya llevar el teléfono en mano? Tengo entendido, según las declaraciones de la misma Diana Tamainti, esta semana vamos a tratar de tener una entrevista con funcionarios de CNE para que nos expliquen a profundidad este tema, pero tú puedes ingresar al recinto, tú puedes hacer un TikTok, tú puedes grabarte, puedes hacer un reel, puedes hacer lo que tú quieras, que desde el momento que usted está entregando
la cédula a los miembros de la Junta Receptora del Voto, ese celular tiene que quedar completamente guardado y no se lo puede volver a sacar hasta que usted salga del aula y haya ejercido su derecho al voto. Afuera del aula usted podrá llamarle a su vecino, a su papá, a su mamá, decirle voté por Luisa, voté por Novoa, no voté nulo, voté en blanco, lo que usted desee, pero una vez que esté afuera y sin tomar fotografías, porque esto es lo que ha avalado la Corte. Yo ahora, Javier, quiero preguntarle, ¿cómo ve también la posición de la Corte? Porque de alguna manera, si bien es cierto, es un comunicado que es bastante jurídico, también ellos tratan de mantenerse al margen de todas estas situaciones. Ya nos ha pasado con Abad, con la parte de la campaña, ahora nos pasa con lo de los celulares. ¿En dónde queda entonces también el pronunciamiento de los jueces de la Corte Constitucional, que son quienes tienen que hacer respetar la Constitución ante pues pronunciamientos que terminan siendo un poco escuetos? A ver, sí, yo creo que hay un problema y de doble vía. Primero, creo que el problema de la Corte en pronunciamientos tibios y genéricos. La Corte hay argumentos sólidos para el uno y para el otro lado, pero la Corte debe tomar la línea cualquiera que ésta sea, para que no quede dudas, porque pronunciamientos genéricos y abstractos generan este tipo de dudas. Por ejemplo, en las sanciones. Genera duda de si yo le detengo, voy a la sanción y el TC va a poder sancionar o va a decir, no, como no hay norma legal que establezca la sanción, no le sanciono, que es una posibilidad a partir del pronunciamiento de la Corte. O la otra que le diga, bueno, no, como el CNE dictó y la Corte no expulsó del ordenamiento jurídico, les voy a sancionar con $32,000 por sacar su teléfono al momento de ejercer el sufragio. Este tipo de cosas no está bien y la Corte debe resolverlos. Pero el otro que creo que ya es también un problema de la ciudadanía y es que queremos que la Corte Constitucional resuelva todos los problemas de este país. Y la Corte muchas veces ha caído en la tentación de inmiscuirse en temas políticos, no jurídicos. En el tema de Verónica Abad, admitió a trámite un decreto ejecutivo que no era una norma, que era un acto particular que la Corte no tenía competencia y al final del día terminó diciendo nada a la Corte Constitucional porque no tenía competencia para hacerlo. Ahora voy a hacer un paréntesis ya que tocó a Verónica Abad. La Corte será la última que decida el futuro de ella, pues también. Veamos si Verónica Abad porque presenta... es bien ambiguo, ¿no? Lo que ha dicho el TCE al suspenderle sus derechos políticos, pero constitucionalmente, como ella fue electa por votación popular, entonces... Así es. Veamos si la Corte Constitucional al final del día se pronuncia si es que Verónica Abad presenta una acción extraordinaria de protección. Pero en eso también hay que recordar que Verónica Abad también presentó en su momento una denuncia por violencia política de género en contra del presidente de la República, buscando la misma sanción que a ella le han impuesto hoy. Es un problema de la norma y la Corte debe resolverlo. En mi opinión, esa norma es inconstitucional en la forma en la que está, pero la Corte es la que debe expulsarla. Pero volviendo al tema de que la Corte se pronuncie sobre temas políticos, ese es el problema cuando queremos que la Corte resuelva otro tipo de disputas. Y ya pasó con la conformación de esta comisión para la seguridad, en la que la Corte, con buenas intenciones seguramente, pero manda a crear una comisión inexistente en el ordenamiento jurídico para que se pongan de acuerdo las funciones, porque está resolviendo problemas que no son constitucionales, sino que ya escapan, que es un problema de política pública y políticos del país. Entonces, este también es un problema. La Corte no es la llamada a solventar los innumerables problemas políticos que el Ecuador tiene y que ha tenido y se han acentuado en los últimos años. Pero ¿sabe por qué se da esto? Justamente por los vacíos que hay en la ley. Entonces, ¿a quién más se pregunta si es que digamos, no está clara la Constitución? Sí, a ver, eso es un punto importante. Esto, de hecho, creo que el año que hemos vivido, el año y más del gobierno de Daniel ¿Han develado estos vacíos? Sí, porque vivimos un periodo extraordinario que es a raíz de la muerte cruzada, ¿no? O sea, algo que creo que nadie se imaginó que podía ocurrir en el Ecuador sucedió y los efectos de la muerte cruzada no existen en la Constitución. Entonces veníamos con muchas ambigüedades. Y luego también no hay regulación propia en ciertos temas importantes. Por ejemplo, en materia electoral, usted ve que en cada proceso electoral surgen una nueva duda. Y es porque tenemos un código de la democracia que en la sustancia, en lo importante, no ha sido reformado. Mantenemos las mismas regulaciones de varios años atrás. Sí, así mantenemos las mismas autoridades. Por supuesto. Empezando por ahí. Y lo único que hemos incorporado en el Código de la Democracia, más allá de ciertos parches, ha sido la famosa violencia política de género, que nos ha traído a lo que estamos al día de hoy. Ahora, tengo preguntas de la gente que me parece que son súper importantes. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esta prohibición que ya ha avalado la Corte Constitucional de no llevar el celular con justamente el poder defender el voto y la transparencia de este proceso electoral? Y yo he traído esto a la mesa en varias ocasiones. Venezuela pudo evidenciar que hubo fraude electoral gracias a los dispositivos móviles. En esta ocasión, digamos, ¿cuál va a ser ese aval que podría tener la misma Luisa o el mismo Daniel Noboa si no hay, digamos, esas fotografías que evidencien que no son los mismos votos con las mismas fotografías?
Pero ahí sí tiene una contraposición, ¿no? Ahí la contraposición de... Porque así como hay ventajas, también sí, hay por supuesto, desequilibrios. Por supuesto, porque muchas veces se puede sostener que la fotografía que hace el ciudadano servía de respaldo para las actas, ¿no? Hay una contraposición ahí. Yo creo que la única forma es que el control electoral sea supremamente eficaz en estos casos y que además del CNE no se le vaya a caer la página, no vaya a tener problemas al momento del conteo rápido, que eso es lo único que nos va a dar algo de garantía. Pero sobre todo es el control electoral, ¿no? Porque en Venezuela es un buen ejemplo porque se pudo evidenciar con los dispositivos, pero también con las actas. Porque las actas no desaparecen, las actas no se mutan, porque hay personas de ambos partidos políticos que van a estar ahí y de aliados a ellos de control electoral, y en las actas va a estar el respaldo. Entonces, si es un CNE, como pasa en Venezuela, que no quiere mostrar las actas y que hay actas paralelas en Panamá, entonces allí sí nos enfrentamos a un problema de transparencia. Ojalá el CNE, y esto que está utilizando como medida de resguardo en principio, garantice la transparencia, y el CNE en el protocolo que dicte y cómo actúe permita que el control electoral sea efectivo, y que el control electoral, más allá de la restricción del equipo electrónico, pueda tener y llevar un registro de lo que está ocurriendo para que, bien o mal, sea quien resulte ganador, no tengamos acusaciones de fraude. ¿Por qué cree usted que, digamos, esta normativa no se dio en años atrás? Hemos tenido tantos procesos electorales que ni siquiera es que hay una diferencia entre 4 años y 4 años. Hemos tenido un sinnúmero, que la consulta popular, que elecciones seccionales, que elecciones de presidente, vicepresidente y demás. Después de la muerte cruzada, los ecuatorianos hemos pasado en las urnas. Por eso creo que también ya no hay ese espíritu democrático al momento de ir a votar. ¿Por qué el CNE no puso esta prohibición antes? Porque ya desde años atrás existen las vacunas por el voto. ¿Por qué no se les ocurrió antes? ¿Por qué en medio de este proceso electoral tan álgido? ¿Y por qué es la Corte quien tiene que tener la última palabra en plena campaña? Bueno, me parece, yo creo que la preocupación es válida. El CNE, como usted bien señala, Carla, no es algo de ahora. De hecho, ya hubo un CNE que intentó de cierta forma restringir el uso de equipos de celulares en el voto, que fue Juan Pablo Pozo. Y luego esto no se materializó en ninguna resolución, y recién el CNE... Pero sabemos lo que pasó con Juan Pablo Pozo también, y los apagones que tuvo durante los conteos de voto y la desconfianza que causó en la gente. Por supuesto, él no quería prohibir el celular, sino quería prohibir un poco la transparencia. Pero me parece que el CNE sí es una decisión coyuntural. Es mejor, en todo caso, que esta decisión haya sido desde la primera vuelta y no solo a propósito de la segunda vuelta. Sí genera un sinsabor eso. Sin embargo, creo que la realidad de las vacunas en general en el país es mucho más grave ahora que en años pasados. Eso sí creo que es una realidad. Hay más permeabilidad del crimen organizado. Sí. Y creo que mientras esta medida sea utilizada de manera transparente, puede servir, porque yo creo que no es ajena a la realidad del país la denuncia de la policía, que hace, inclusive la motivación que pone el CNE en su resolución, de que a muchas personas sí les coaccionaban con la fotografía para el voto. Y no solamente del crimen organizado, ¿no? Sino también en instituciones públicas. Instituciones públicas se decían, si no votas por tal o cual candidato te vas a quedar sin trabajo. Inclusive instituciones privadas. O sea, la coacción del voto puede darse no solo por el crimen organizado, sino también por fuerzas políticas, económicas, por distintas fuerzas. Y creo que de cierta forma puede servir esto. Pero ojo, para que esto sirva, la transparencia en las otras aristas del proceso electoral tiene que ser mayor y mejor, porque si no es transparente lo de acá y le sumamos lo del voto, creo que estamos abonando a que cualquiera de los dos candidatos aluda a fraude después. Y ya se acerca un nuevo proceso electoral. Yo digo, los ecuatorianos hemos pasado en las urnas porque ya se viene también las votaciones del proceso de las elecciones seccionales para elegir concejales, alcaldes y demás. ¿Cree usted que para este proceso ya debería, digamos, cambiarse las autoridades de CNE y que estas nuevas autoridades pongan sobre la mesa el hecho de digitalizar el voto? ¿Podría ser una herramienta de mayor transparencia? Sí, a ver, primero no creo que debería cambiarse las autoridades, sino ya tiene que hacerlo. O sea, no podemos seguir con autoridades prorrogadas en este país. Pero eso depende del Consejo de Participación Ciudadana y aún ni siquiera están formalmente ojalá nombrados los vocales. Sí, ojalá que primero que los consejeros estén en el país, porque muchos están fuera. Pero creo que es necesario que ya se nombren las autoridades. Y segundo, sí, la implementación del voto digital con un programa que no sea administrado por el mismo Consejo Nacional Electoral va a dar transparencia, y sobre todo porque ahí es un registro, y cualquier alteración a un sistema informático, por más bueno que sea la alteración, va a dejar rastro y va a garantizar. Pero tiene que modernizarse el sistema electoral ecuatoriano. O sea, es un sistema
que vivimos ya años con las mismas críticas, tiene que modernizarse. Ya no podemos vivir en esto de los apagones, de que se va el sistema, de que el Ecuador ya no puede vivir en eso. Tenemos que tener democracias fuertes, y las democracias fuertes es a veces aceptar que no gana el candidato que uno quiere, pero porque fue el voto popular. Y esto tiene que ser lo más transparente posible. Más aún en situaciones como el Ecuador, en la que ayer salían las últimas encuestas, en las que hay una polarización tenaz, porque tenemos básicamente décimas de diferencia. Esto significa que es un voto dividido, y en esas circunstancias la transparencia es la única garantía democrática. Ahora, quiero finalizar terminando este tema de los votos, de los votos y de la llevada del teléfono a las urnas, nada más diciéndole que es mejor acatar la ley, es mejor a veces evitar problemas. Y yo digo, esta votación va a ser súper rápida, es una sola papeleta en donde usted va a tener que escoger entre dos movimientos, ADN y la Revolución Ciudadana. Pone su rayita en cualquiera de ellos o no pone su rayita, guarda la papeleta, lo que sea. Es un proceso que le va a tomar literalmente por reloj 3 minutos. El ver, el revisar, el pensarlo rápido, tomar una decisión que yo creo que no se la va a tomar en el biombo, sino usted ya va a ir pensando en qué candidato o candidata merece su voto y listo. No se va a morir si es que usted ingresa sin su celular y si es que no toma una fotografía, porque como bien lo hemos conversado, esta decisión se ha dado para justamente dar garantías a los ciudadanos, a quienes los amenazaban con quitarles el trabajo, o les amenazaban con que les iban a reducir el salario, o les amenazaban con un montón de cosas por no votar por tal o cual candidato. Será así un proceso tal vez un poco más transparente, pero evítese problemas. Ahora, Javier, yo quiero también tocar con usted otro tema súper importante. ¿Cómo ve también estos vacíos de la ley, que ha sido más o menos el marco de lo que hemos tratado el día de hoy, frente también a la licencia del presidente candidato Daniel Noboa? En el tema de la licencia... Que justamente, los vacíos que existen en esta ley, y eso que le ha permitido a él en estos momentos hacer campaña sin tomar licencia. Así es. A ver, el problema es, como señalé hace un momento, que no existe una regulación propia de los efectos de la muerte cruzada. Tenemos temas muy puntuales, que es mientras estaba ejerciendo el gobierno el presidente Lasso, pero luego las consecuencias del año y pico que restaban, no hay regulación. Y allí el presidente Noboa se enfrentaba a un problema político sumado a un vacío jurídico. El problema político es la evidente discrepancia entre la Asamblea y además de él con su vicepresidenta, que es público y notorio, y por otro lado el problema de interpretación jurídica. El 93 del Código de la Democracia lo que señala es que quien postule para la reelección deberá pedir licencia. Entonces el presidente Noboa tiene dos interpretaciones. La una es una interpretación textual, literal, del término reelección. Él no está reeligiéndose, eso es correcto. Llegó después de la muerte porque llegó después, y la Corte Constitucional ha dicho que el periodo que él ocupa es transitorio y no aplica para una reelección. Entonces, bajo esa interpretación, él ha dicho: yo no debo pedir licencia. Es una interpretación literal de la norma. Otra interpretación, que es la que al menos yo he sostenido y hay otras personas también, que creo que es la sistemática, y es: sí debía pedir licencia en tanto y en cuanto esta norma lo que garantiza es la igualdad de las elecciones y no se refiere a la reelección por términos numéricos, es decir, si la del 2025 sería o no numéricamente la primera o la segunda reelección. Pero más allá de aquello, el problema central está en que el no pedir licencia, bajo el supuesto de que al presidente le habría correspondido pedir licencia, no acarrea ninguna sanción por no pedir licencia, que ese es el tema. La no solicitud de licencia no es ninguna infracción electoral, ni le acarrea ninguna consecuencia jurídica al presidente de la República. El presidente de la República, con o sin licencia, no puede hacer uso de bienes públicos para campaña, no puede inaugurar obras en periodo electoral, con o sin licencia. No es que la licencia da una garantía para que el presidente... No, el presidente de la República con o sin licencia tiene las mismas prohibiciones en el acto de campaña, ¿no? Y si el presidente de la República no pedía licencia y no pidió licencia en su momento, caminaba en una línea delgada entre acto de campaña y acto de gobierno. Ahora, a mí lo que me preocupa de esto, y por eso le planteo esta pregunta, es: perfecto, pongamos el escenario de que gana Daniel Noboa las elecciones. Usted sabe que están a la orden del día en estos momentos, pues, de las denuncias por cualquier motivo, razón o circunstancia ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Esto lo podría poner en peligro? A ver, camina en una línea delgada, ¿no? Y para que Daniel Noboa pueda ser sancionado en el Tribunal Contencioso Electoral por una infracción electoral, requerirían que se demuestre, dependiendo del tipo de infracción, que él, como presidente de la República, indujo al voto, que es lo que se le sancionó a Pavel Muñoz, o que utilizó bienes públicos para el ejercicio de la campaña, para beneficiarse en el balotaje.
Si esto ocurre, él puede ser sancionado conforme el Código de la Democracia. Pero si él no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, no va a ser sancionado, porque no existe norma de cobertura para la sanción, ni para una infracción, que ese es un problema del vacío del Código de la Democracia. Y en el tema, por ejemplo, de la licencia, ahorita, bueno, el presidente ni ha tomado licencia, sino ha comunicado que no acude a la presidencia, sino que va a hacer actos de campaña durante ese tiempo. En ese tiempo el presidente lo que no puede es, insisto, ni beneficiarse del espacio de poder de la presidencia, ni tampoco beneficiarse de recursos públicos. Perfecto, me quedo con eso, Javier. Quiero agradecerle muchísimo por estar junto a nosotros, por compartir también sus criterios jurídicos frente a justamente esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Nada más finalizo con esto y les vuelvo a reiterar. Va a ser un voto súper rápido, va a ser un voto que no le tome más de 3 minutos. Evítese inconvenientes, vote, esta semana es clave, infórmese. Tiene un fin de semana en donde ya empezaron a comer fanesca las familias ecuatorianas, entonces siéntese, coma fanesca, converse con sus familiares. ¿Qué es lo más conveniente para nuestro país en estos momentos? ¿Cómo vemos esta relación que existe con Estados Unidos ahora mismo y cómo podría quebrantarse tal vez en el caso de que llegue otro gobierno? ¿Qué otros socios podríamos tener como aliados? Me refiero a qué otros países podrían llegar a tener acuerdos con nuestro país en el caso de que gane también Luisa González. Pongamos todos los panoramas sobre la mesa. Creo que es importante este fin de semana para que también el voto se consensúe en familia. Así que gracias, Javier, por acompañarnos. Con gusto, Carla. Muy amable. Denis, tú continúas con más. Sí, tenemos más para ustedes, excelentes recomendaciones esta mañana. 1, 2, 3, cantemos bingazo. El bingo familiar del Ecuador volvió recargado porque ahora te da 3 tablas por $1, más premios y más diversión por el mismo precio de antes. Pero ahora con la balota tope te puede llevar un carrazo por semana. Juguemos juntos todos los sábados a las 7 de la noche por las redes sociales de Lotería Nacional. Y es momento de seguir con más información. A esta hora les quiero contar que lamentablemente las fuertes lluvias siguen dejando víctimas y afectaciones en todo el país. Esta vez ocurrió en Loja. Las intensas lluvias produjeron un deslave de gran magnitud en la parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, en la provincia de Loja, que dejó varias casas destruidas. Una parte del cerro Huacupamba se vino abajo y las calles de la parroquia están llenas de lodo, como podemos ver en imágenes. Según cuenta el presidente de la Junta Parroquial de Lauro Guerrero, Juan Celi Gallegos, están en alerta roja. La maquinaria está trabajando, pero la vialidad está totalmente colapsada. Hay un percance muy grave en el barrio Suanamá y una persona lamentablemente perdió la vida. Al momento la publicación no hay cifras oficiales, las autoridades aún no han llegado al territorio para levantar los hechos. De manera extraoficial se conoce que al menos 15 viviendas quedaron totalmente destruidas. Las parroquias de Guachanamá, Lauro Guerrero, Yamana y Cangonamá se declararon en emergencia debido a la dimensión de los daños. Seguiremos de cerca esta información, ya que también se puede reportar que hay personas desaparecidas tras este deslave. Es lo que sucede a esta hora en Loja. Ya todos están trasladándose al lugar para atender esta emergencia. Perfecto, continuamos con más información y vamos a profundizar en el tema de los aranceles, que es en estos momentos también básico, y decisiones que se dan de parte de Estados Unidos en medio de un proceso electoral. Yo escuchaba decir a muchas personas, ahí está, fue infructuosa tal vez la reunión de Daniel Noboa con Donald Trump porque ya nos puso aranceles, y quiero contarles que esa reunión no tiene nada que ver con esta decisión que ha tomado Donald Trump, porque no solamente es en contra de Ecuador, es en contra de todos los países que tienen acuerdos comerciales, que son socios comerciales con Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que Ecuador tiene hoy por hoy uno de los aranceles más bajos, que es del 10%. Pero quiero profundizar en cuál va a ser el impacto de esta decisión que ha tomado Donald Trump con nuestro país, junto a Alejandro Martínez, el presidente ejecutivo de Expoflores, a quien quiero agradecerle por estar junto a nosotros. Y arranco preguntándole, ustedes desde el sector exportador, desde uno de los productos clave de nuestro país, como son incluso las mismas flores, ¿cómo nos va a impactar esta decisión, tomando en cuenta que lastimosamente Ecuador no hizo los deberes a tiempo y no tenemos un TLC con este país tan importante? Carla, buenos días. Gracias por la invitación. La imposición de Trump es una sobretasa arancelaria. El único organismo que puede modificar aranceles en Estados Unidos es el Congreso americano. La sobretasa arancelaria es similar a la que impuso Correa aquí en el 2014, si no estoy equivocado, pero tiene un componente bueno, un componente correcto, adecuado,
que es la segunda parte de ese decreto, que justamente indica que actuarán, es decir, el gobierno americano actuará conforme los países vayan actuando. Es decir, si es que van a entrar a bajar aranceles y nivelar, digamos, esas tasas de país a país, Estados Unidos hará lo mismo. Si es que en su lugar suben las tasas, Estados Unidos hará lo mismo, ¿sí? Esa parte es súper importante, porque si solamente se quedara en una sobretasa arancelaria, el resultado de eso sería que tuvieses un Estados Unidos con un incremento al costo general de 17, 18% a todo, que no necesariamente es bueno, es decir, es negativo. ¿Qué es lo que le pasó al Ecuador, ¿no? El Ecuador, cuando tuvo las sobretasas arancelarias, no buscaba otra estrategia sino la de simplemente incrementar impuestos a través de las importaciones. Y eso simplemente le volvió más costoso al país. Entonces, hay que entender la razón. Ahora, tú bien dices, esto no tiene nada que ver con la reunión con Novoa. Sí, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cuando tú haces o implementas medidas de este tipo, las tienes que implementar por principios, ¿no es cierto? Los principios son para todos, no son excluyentes. Y el principio fue del 10% para todos como base. En ciertos casos, dependiendo de la reciprocidad, que es lo que en Asia principalmente, si no me equivoco, son los países que más altos aranceles tienen. Tailandia con 20 y pico y otros países justamente de esta zona. Exactamente. Entonces, esos principios, ¿no es cierto? Dice, la reciprocidad será el principio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un país que tiene acuerdo comercial como Colombia, si no estoy equivocado, ellos marcan que la reciprocidad es del 7%, pero le marcan el 10% de base. En el caso de Ecuador, la reciprocidad de ellos calculan que es del 12% y le marcan el 10% de base. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que te están dando un espacio justamente para transar, para negociar. No es la forma más tradicional de negociar, no es un acuerdo comercial, esto es un acuerdo o busca un acuerdo transaccional de aranceles y o para arancelarios. A mí me gusta mucho ejemplificar las cosas, Alejandro, y en el caso de las flores, una caja de flores, ya se acerca el Día de la Madre, que yo me imagino ya tienen que estar empezando todas estas exportaciones, y ya aplicaría para este día esta decisión que ha tomado el presidente, y cuánto nos terminaría costando una caja de lo que costaba antes con este nuevo arancel. Sí, a ver, en el caso de Ecuador, en las flores, pasamos del 6.8, que es el arancel real, al 16.8, que sería el arancel efectivo. En el caso de Colombia, pasa de 0 a 10%, ¿ok? Eso quiere decir que la brecha diferencial con Colombia se mantiene exactamente igual. ¿Que esto va a afectar madres? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque en el caso de Colombia y de Ecuador no va a haber suficiente flor. Lastimosamente, el clima no nos ha jugado una buena jugada para el Día de la Madre y va a haber un déficit de flor importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber un empuje o una presión fuerte sobre los precios, con lo cual quiere decir que esa distribución de aranceles para efectos de la temporada del Día de la Madre probablemente se diluya entre exportadores, importadores y consumidores. Pero, dejando de lado, para poder ejemplificar como quieres tú hacerlo, ¿sí? Claro que va a afectar. Es decir, esto va a afectar a uno de los tres en las medidas de consumo regular. Es decir, después del Día de la Madre vamos a ver cómo se afecta. Pero yo no creo que se llegue hasta tanto. Esta medida de Trump lo que hace es que está forzando a las naciones a actuar rápido y efectivamente. O sea, si tú te quedas un poquito dormido, si es que vamos a poner el caso que nos quedamos dormidos aquí en Ecuador, y Colombia actúa rápidamente y ellos pasan del 10 al 0, la brecha sí se abre a 16.8%. Ahí sí comienzas a tener un efecto muy negativo frente a esta situación. Alejandro, es que entiendo que esta decisión marca una negociación. No quiere decir que esté escrito en piedra. Claro, está forzándote a hacerlo. O sea, la segunda parte del decreto, que es la parte que me interesa a mí, la primera parte es palabras y los porcentajes, ¿no es cierto? Y toda la cuestión. La segunda parte te dice claramente, si es que usted como país va a actuar en ir igualándonos las tasas para abajo, Estados Unidos actuará de la misma forma. Entonces, más bien, la reunión del presidente Noboa el día sábado lo veo positiva, claro, porque para poder lograr esto necesitas dos cosas. Uno, tener una buena relación, que ya la tenemos, y dos, tener efectividad en lo que vas a proponer y lo que vas a hacer.
Ahora, más allá de eso, ¿cómo ven también en otros productos? Por ejemplo, estamos hablando de las flores, pero usted que conoce del tema de exportación, ¿cómo ve la parte del camarón? ¿Cómo ve la parte del atún? ¿Cómo ve también el banano? Que son uno de los productos más, digamos, más adquiridos desde nuestro país en los Estados Unidos. Sí, a ver, son cosas muy relativas, ¿no? Sí, por ejemplo, el camarón tenía acceso a Estados Unidos con arancel cero, ahora va a pagar 10%. Pero su mayor competidor, o sea, los asiáticos, ¿sí?, que tenían también acceso con cero, ahora van a tener entre 23 y 43%. 26, si no me equivoco, creo que era. En Tailandia, ¿sí?, por ejemplo, era 26. Exactamente. Entonces, le va a dar una sensación muy corta de competitividad. O sea, lo macabro, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un término simpático a esto, ¿no es cierto? Lo macabro de esta metodología es que le está forzando a todos los países a buscar una negociación rápida y efectiva. Yo no creo que la posición correcta va a ser, esperemos a ver qué pasa. Aquí tienes que tomar pasos, tienes que tomar acción, tienes que ser sumamente claro, efectivo, rápido y contundente hacia qué quieres ganar y qué estás dispuesto a ceder. En temas arancelarios y pararancelarios, no es un TLC aborda mucho más que aranceles. Entonces, ahorita el Ecuador yo lo veo más bien como una muy buena oportunidad, tanto para la exportación como para la importación. Es decir, por ejemplo, uno de los grandes productos que le interesa exportar a Estados Unidos es acero, ¿no? Entonces, tener acero con mejor calidad o mejor acceso acá en precio al Ecuador, le va a sentar bien a la construcción, le va a sentar bien en general al país. A eso me quería referir. Qué bueno que hablas de ese tema, porque entonces se estima que aproximadamente 700,000 empleos en Ecuador dependen directamente de las exportaciones no petroleras. ¿Qué en tanto puede impactar esta decisión de los Estados Unidos en la parte de la estabilidad laboral de estos sectores que no son petroleros? Si es que no hacemos nada, la afectación va a ser muy grande, sin duda. Si no hacemos absolutamente nada, y estoy seguro que nuestros competidores sí lo van a hacer, sería absurdo. ¿Pero qué tiene que hacer entonces el sector exportador? Ahorita tenemos que apoyar al gobierno, tenemos que apoyarlo y tenemos que tener la factibilidad de poder ser ágiles, rápidos en ayudarle a negociar adecuadamente, ayudarle a entender cuáles son esos puntos negociables, cuáles son los puntos importantes y cuáles son los accesorios, o sea, aquellos que Ecuador puede ceder sin ningún problema, que no va a afectar en nada, y aquellos que afecten, ¿sí?, hasta inclusive poder temporalizar. No sabemos todavía esas condiciones. Ayer el gobierno ya expresó a Estados Unidos su interés de dialogar, de negociar, que está bien, es decir, ese es el primer paso que hay que dar. Ahora viene el segundo paso, que es la velocidad, es decir, qué tan rápido puedo llegar a hacer esto, porque tengo que sentar unas bases rápidas para poder exportar los productos que me interesan exportar y ceder en los productos que me interesan importar. Pero ¿cómo ve esto en un momento en donde incluso estamos en un proceso electoral, en donde hay gente de la Revolución Ciudadana, en donde habla de que Estados Unidos se habría robado el oro de Venezuela, se estaría robando incluso fusiles, se estaría robando indumentaria de Rusia y demás, que son declaraciones que está dando el correísmo ante Estados Unidos? ¿Cómo ve, digamos, esta diferenciación entre cómo maneja uno de los candidatos la situación con Estados Unidos y este acercamiento directo que tiene Daniel Noboa, mientras de este alejamiento que está teniendo poco a poco la Revolución Ciudadana? Porque si es que llega a ser Luisa González nuestra presidenta, nos estamos cerrando puertas, creo yo, ante esta situación. Sí, probablemente se cierran las puertas como le está pasando a Colombia, ¿no? Si Colombia tiene un acuerdo comercial, pero igual no tienen mucho diálogo, ni con esta presidencia de Estados Unidos, ni con la anterior. El diálogo en esto va a ser fundamental. Sobre la parte política que mencionas... que sí es clave, pues, en estos momentos, porque como usted dice, hay que moverse rápido. Y rápido estamos hablando de que hay que llegar a acuerdos, a ver, negociemos tanto, pero se viene un proceso electoral. Y yo creo que también desde Estados Unidos van a esperar a ver quién es nuestro próximo presidente. Puede ser, puede que no. Yo no creo que esto va a tomar meses, esto va a tomar días. Por eso, o debería tomar días. A mí me parece irresponsable la posición política de muchos políticos aquí, actores políticos. Uno, de involucrar esto a un tema de partidos. Esto no tiene nada que ver con partidos, esto es un tema que está cambiando la forma de negociar algo comercial y tenemos que entender eso como país con responsabilidad, porque si no entendemos eso y pensamos y movemos todo
a que es político, cerremos la puerta y dediquémonos a hacer Venezuela, ¿no? Esto es serio, esto es muy serio. Estamos hablando de gente que trabaja, gente que depende mucho de estas actividades, tanto a la exportación como a la importación, que dependen de un país que tiene que seguir progresando, tiene que combatir al narcotráfico y a la mafia, que nos está haciendo daño de una u otra manera, y que el enfoque ahorita básicamente de la política es, a mi criterio, es con quién queremos seguir haciendo negocios como Ecuador, es decir, Exacto. con quién queremos tener ese intercambio comercial de las cosas, productos, servicios que queremos ofrecer y aquellos que queremos comprar. O sea, si es que nuestro interés es hacer acuerdos comerciales o hacer acercamientos comerciales con Venezuela, no sé qué nos quieren comprar y no sé qué querramos comprar de allá. Si queremos hacer un acuerdo con países como Nicaragua, tampoco entiendo qué vamos a venderles y qué nos van a comprar o qué nos vamos a estar comprando de ellos. Sí, hay que ser un poquito prácticos, ¿no? Si como ecuatorianos tenemos el interés de que nuestros hijos crezcan, nuestros hijos se desarrollen, se eduquen, cada vez tengan mejor acceso a oportunidades. Las oportunidades se dan cuando tú estás negociando o estás transando como país con aquellos países que tienen el consumo y tienen ese interés. Ahora, frente a este panorama, digamos, ¿se está evaluando tal vez algún plan desde el sector exportador, una diversificación hacia otros mercados como Europa, como Asia, como Medio Oriente, para de alguna manera tratar también de reducir la dependencia que tenemos, que es casi del 30%, que actualmente representan pues las exportaciones a Estados Unidos? No existe otra economía en el mundo como la de Estados Unidos. Es decir, el consumo per cápita es del más alto del mundo. Buscar otros destinos siempre se busca. En el caso de las flores son 126 destinos. Si tú me encuentras uno más, Carla, te regalamos flores todo el año, porque ya nos llegamos a otros destinos. Y en esos destinos, en muchos casos, somos o el primer proveedor o el segundo proveedor. Y realmente ganarse ese espacio cuesta más que, por ejemplo, actuar dentro de un mercado como el americano. Se está terminando, espero, para bien, el acuerdo comercial con Canadá. Es un país interesante, sí, sin duda. No de alto volumen, pero sí en consumo per cápita. No se iguala a Estados Unidos, pero obviamente es súper interesante como esto. Pero Estados Unidos es el mercado de consumo más importante del mundo. Desatender ese mercado o darle menos importancia o esperar a ver qué pasa sería la política más tonta de todas. Es decir, hay que enfocarse en lo que hay que enfocarse. Ecuador necesita crecer, necesita oportunidades. Hemos desperdiciado 18 años sin el acuerdo comercial con Estados Unidos. Por eso decía yo, Ecuador no hizo los deberes a tiempo. Y hoy podríamos estar en una diferencia. Hemos politizado todo eso, que es peor todavía, ¿no? Y podríamos estar en un mejor nivel que Colombia, en un mejor nivel que Perú, que tiene tratados de libre comercio con ese país. Podríamos estar ahorita ganando muchísima ventaja entre la relación mismo que tiene pues el presidente de Noboa con Donald Trump, aprovechando eso justamente, pero lastimosamente otros gobiernos no hicieron, digamos, estos deberes a tiempo y las consecuencias están hoy por hoy. ¿Cree usted, nada más y ya con esto finalizo, que si Daniel Noboa ganaría las elecciones, podría abrirse esa oportunidad de tener un TLC con Estados Unidos, reconociendo la importancia que tiene este país de la cual usted habla? El TLC no se va a dar por ahora. El Congreso americano está súper claro a que no va a abrir la puerta ni la brecha de un TLC. Tampoco haré preferencias arancelarias ni nada de ese estilo. Entonces, ahorita la puerta de negociación con Estados Unidos para poder ser efectivos es es decir, es una negociación de redistribución o retribución arancelaria, que es lo que ha propuesto Trump, y en este caso está proponiéndolo el comprador. Usualmente en negociación el comprador es el que tiene la razón, ¿no? Es decir, no necesariamente estamos de acuerdo, o sí, en la metodología, pero o sea, tienes que actuar, no puedes quedarte quieto. Claro, claro. Como usted decía, es cuestión de días. Sí, Trump ha sido súper claro, es uno por uno, esa es su negociación, es bien simple, es bien sencilla, es bien antiortodoxo, es medio salvaje inclusive, pero es lo que hay. Ahorita es súper importante que el presidente Noboa mantenga esa relación bien, la mejore todos los días, ¿sí? El haber enviado esa carta de intención es muy bueno, ¿sí? El haber pronunciado como Ecuador el interés a dialogar y encontrar unas buenas soluciones es
Muy positivo, realmente aplaudo eso porque eso es importantísimo hacerlo. Esta no es una medida de largo plazo, es una medida de corto plazo. Es decir, se puede volver en largo plazo si no haces nada o si entras en retaliación, pero es una medida de corto plazo, una práctica. Nosotros somos muy buenos proveedores de Estados Unidos y podemos ser mejores. Es un buen momento de oportunidad para el Ecuador, es un buen momento de oportunidad para el ecuatoriano. El Ecuador necesita poder acceder a este mercado. Hemos visto en la Unión Europea el acuerdo comercial, le ha funcionado al Ecuador de maravilla. He visto productos nuevos. El queso, para mí, el que me llamó la atención es el queso, ¿no? Es decir, antes producíamos 3 tipos de quesos aquí en Ecuador y estábamos repletos de quesos de todo el mundo. Hoy día en las perchas de Ecuador vemos que Ecuador produce 16, 17 tipos de queso y ya estamos exportando los quesos a los mismos europeos. O sea, las oportunidades sí están ahí, no es el típico tradicional del bananero, de las flores, no. Esto abre las puertas a todos. Sin duda. Así que hay que aprovechar las situaciones. Ecuador necesita estabilidad, no solo las empresas, sobre todo el ecuatoriano necesita estabilidad de saber que tiene oportunidades al futuro. Termino con esto y con esto lo dejo ir porque entiendo que tienen una rueda de prensa súper importante a propósito del tema, pero más allá de eso y más allá de lo técnico, ¿qué mensaje podríamos enviar en estos momentos al sector exportador, también al consumidor estadounidense, sabiendo que detrás de cada camarón, detrás de cada banano, detrás del cacao, detrás de las mismas flores, existen manos de trabajo ecuatorianas? El mensaje tiene que ser súper claro. Esto es una medida corta, no es una medida de largo plazo. No podemos ni asustarnos ni festejar, ¿no es cierto? Si es que te sale bien la jugada, o sea, si te salió bien la jugada sobre la situación. Tenemos que ponernos manos a la obra a trabajar. Sí se han hecho varios escenarios con el gobierno, lo cual es bueno. Es decir, esos escenarios están listos. Ahora es importante el diálogo. El gobierno necesita que el sector exportador esté de la mano del gobierno. Yo lastimosamente no puedo estar en esta reunión con la canciller, ya me excusé, tengo una reunión justo ahorita, pero es importante entender que el sector exportador va a apoyarle al gobierno, tiene que apoyar al gobierno, porque no se está jugando el futuro netamente de la exportación ecuatoriana. De miles de trabajos. El futuro del Ecuador, de todos nosotros como ciudadanos. En trabajo, tanto a la exportación como a la importación, es decir, todos. Esto es económico. Así que mi mensaje es ese. O sea, ahorita tenemos que concentrarnos en entender y entrar al juego de la negociación. Más claro no puede estar. Muchísimas gracias, Alejandro. Le agradezco muchísimo por estar junto a nosotros y poder dialogar sobre cuál es la posición que tiene el sector exportador de nuestro país. Estuvimos conversando con Alejandro Martínez, el presidente ejecutivo de Expo Flores. Bienvenido siempre a este espacio. Gracias, chao. Muy amable, gracias por estar junto a nosotros. A ustedes también gracias por compartir sus comentarios, por compartir nuestros noticieros, por compartir nuestro contenido a través de las redes sociales. Siempre les hago esta invitación, activen la campanita, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que así le lleguen las notificaciones de todos los shorts, de todos nuestros noticieros, de los programas de análisis que hacemos aquí en Visionarias con mucha responsabilidad. Se vendrá mucho contenido desde estas próximas semanas, tomando en cuenta que ya se acerca el nuevo periodo electoral, ya se acercan las nuevas elecciones de este próximo 13 de abril y por supuesto nosotros a través de Visionarias les estaremos contando todos los detalles de este próximo domingo 13 de abril, así que de una vez actívese, suscríbase para que pueda pues seguir de cerca todo este proceso con nuestra información. Gracias por acompañarnos, les deseo un excelente fin de semana. Yo soy Carla Arcentales, siempre gustosa de acompañarlos en el desarrollo de las entrevistas y de la información.